hacia el cambio de paradigma. Estamos viviendo una época extraordinaria porque se está produciendo un cambio de paradigma, un cambio de las ideas que conforman la realidad y cómo la interpretamos. Y estos cambios no se producen de un día para otro, obviamente, pero si observas cómo era el mundo hace 100 años y cómo es ahora, observamos que desde los años 60 del siglo pasado se ha producido un cambio de paradigma brutal y se continúa produciendo. Lo que ocurre es que primero son los pioneros los que comienzan a cambiar este paradigma, esta forma de ver la realidad, y luego la humanidad lentamente se va incorporando. El anterior cambio de paradigma quizás se produjo en el siglo XV, con el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, pero creo que el que se está produciendo ahora es mucho mayor porque no es solamente a nivel físico, sino que se está produciendo un cambio de paradigma a nivel psicológico y a nivel espiritual también. Por ejemplo, la incursión de la psicología como una ciencia, un método de estudio, de trabajo, de ayuda, que empezó a ocurrir a principios del siglo pasado, pues ya empezó a cambiar lo que era el paradigma que había hasta ese momento. Entonces, ¿cómo era el paradigma antiguo? El paradigma que estamos dejando atrás. Lo primero era que el individuo está separado del resto. Es decir, la mente del individuo te dice, y su ego te dice que eres una persona única y que estás separada del resto. Por lo tanto, lo que le haces a otro no tiene, en principio, repercusión sobre tu estado de ánimo y tu estado de bienestar. Lo único que quiere el individuo es obtener el mayor placer, la mayor ganancia, por decirlo así, el mayor dinero y el mayor poder. Y el individuo está separado del resto. El poder viene de las instituciones, entonces los individuos luchan por tener puestos en instituciones porque les dan poder. Y estas instituciones son políticas, y aquí no solamente es el gobierno y los ministerios, sino todas las instituciones que se crean alrededor del gobierno y los ministerios. Instituciones políticas, instituciones religiosas, que vienen dadas por básicamente las instituciones que crean las religiones y sus estamentos, y no solamente esas instituciones religiosas, sino todas las asociaciones y demás que se crean alrededor. Y luego instituciones civiles, que son básicamente empresas, sindicatos, y luego otro tipo de asociaciones que aparecen. ¿Vale? Entonces tenemos que las personas, por un lado, el individuo se siente separado del resto y además le da el poder a las instituciones. Entonces los individuos más cualificados lo que intentan es llegar a tener puestos en las instituciones, porque digamos que son receptoras del poder que les da a las personas. Entonces, una persona de repente quiere ser presidente del gobierno básicamente por el poder que obtiene por el cargo, que está dado por el poder que se traspasa de los individuos. Asimismo, el individuo no se considera responsable de lo que le ocurre. No piensa que lo que le pasa es por sí mismo, en este paradigma antiguo. Es básicamente, entonces, por eso también se crean las instituciones, porque se necesita alguien a quien echar la culpa de lo que te pasa. Entonces es siempre la empresa, el jefe, el gobierno, la comunidad de vecinos, todas las instituciones que se han ido creando y a quienes se le da el poder, a cambio de darles el poder, se les puede culpar de los males de la sociedad. Y entonces la persona, en el paradigma antiguo, por mucho que se crea, por muy fuerte que se crea, si vive con ese paradigma, vive atemorizado, porque las propias instituciones le pueden quitar aquello que tiene. En cualquier momento le pueden arrebatar lo que tiene y lo que valora. Entonces, si, por ejemplo, valoras el dinero y lo tienes en el banco, que es otra institución que hemos creado,
pues de repente si el banco quiebra pierdes el dinero, entonces la gente está viviendo con miedo. Si tienes un trabajo y de repente estás en una gran empresa, tienes miedo a que haya un ERTE o un ERE y te echen. Si estás en el gobierno o tienes un cargo, tienes miedo a que venga unas elecciones y ya no te mantengas. O que cambien de jefe en una empresa que estás trabajando y pierdes el trabajo. Entonces, en general, la mayor parte de la gente vive con bastante miedo. Y esto se corrobora con la medición de David Hawkins, que básicamente solamente un 15% vive por encima del nivel de 200, que es el grado, digamos, em, de afirmación y grado constructivo. La mayor parte de la gente vive con emociones negativas. Y entonces este es el paradigma antiguo. ¿Qué ocurre? Que la mente de cada uno de nosotros, digamos, lo que hace es replicar este paradigma en el que el resto de las personas viven. Y en este mismo paradigma se encuentra la enfermedad. Y hemos creado también instituciones para decirnos cuándo estamos malos y cuándo no. En vez de escuchar al cuerpo, básicamente son las instituciones científicas las que nos dicen cuando estamos enfermos. Bien, bajo este paradigma que todo el mundo vive, o que la mayor parte de personas viven, ¿cómo se sostiene el paradigma? Pues se sostiene con las ideas que las personas se repiten a sí mismas en la cabeza durante todo el día. Entonces, si tú, por ejemplo, estás oyendo que todo el mundo está enfermo, luego lo más seguro es que vayas a repetir que tú también estás enfermo. Entonces, es la mente la que va creando, digamos, esta enfermedad. Porque tú escuchas que todo el mundo la tiene y solamente por el hecho de querer ser parte de la sociedad, lo que haces es empezar digamos, a decirle a tu mente de forma inconsciente que tú también tienes que estar enfermo. ¿Vale? ¿Cómo es el paradigma nuevo? Y esto ya empezó a cambiarse a principios del siglo pasado, pero son poca gente las que aún han podido dar el salto, aunque poco a poco se está dando. Lo primero es que el individuo es parte de todo. Por lo tanto, no existe una separación entre unos y otros, lo que conlleva a saber que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti. Y poco a poco esto está entrando en la conciencia de la gente. No eres un individuo que tienes que ser un depredador y pisar a todo el mundo para, digamos, poder tener el alimento. Te das cuenta que al ser parte de todo, si tú haces, digamos que si tú favoreces a la vida te favorece de vuelta y además con creces y con mucha generosidad. Por lo tanto, empiezas a vivir mucho más tranquilo. El paradigma nuevo es una persona que ha recuperado el poder que se le ha dado a las instituciones y puede crear lo que quiere. Es decir, empieza a darse cuenta de su capacidad, que es mucho mayor de la que le han dicho que tiene. Porque el sistema educativo lo que hace es, durante mucho tiempo, empezar a decirte, básicamente, empezar a hablarte de tus límites y de lo que no puedes conseguir, en lugar de hablarte de que eres un ser ilimitado. Y en el paradigma nuevo, en lugar de vivir atemorizado, se vive con fe, con amor y con alegría. Bien, ¿cómo se puede hacer este cambio? Hace como 2 o 3 meses, luego lo pondré abajo del vídeo, hice como una serie de 7 vídeos donde cada día te puedes mirar uno para ayudarte a cambiar el paradigma limitante. Pero básicamente, quién es el que sostiene el paradigma? El paradigma lo sostiene la mente de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo cambiarlo? Pues no permitiendo que la mente siga manteniendo el paradigma. Entonces, si la mente te dice que estás enfermo, lo que tienes que pensar es que estás sano. Ya empiezas a cambiar el paradigma cambiando tus pensamientos. Y tú vas a decir, ¿pero cómo va a ser eso? Y yo te digo, es que llevas muchísimo tiempo pensando en la enfermedad y entonces, obviamente, si tú piensas todo el tiempo en la enfermedad, al final
la estás atrayendo de una u otra manera. Entonces, si no permites que la mente continúe en el anterior paradigma, lo que puedes hacer es empezar a crear tú el paradigma que quieres, empezar a crear tú tu propia realidad, empezar a crear tú la vida que realmente deseas. Para que la mente no continúe en el anterior paradigma, y esto es muy difícil porque está muy insertado y lleva probablemente 30, 40, 50 años insertado ahí, y de todas las ideas del colectivo que recibimos, lo mejor es ir haciendo el silencio. Entonces, permitir que la mente esté menos tiempo activa, menos tiempo dándole vueltas a la cabeza, menos tiempo pensando en ideas limitantes, menos tiempo pensando en emociones negativas o trayendo emociones negativas, menos tiempo pensando en que no puedes, menos tiempo pensando en la enfermedad, menos tiempo pensando en la muerte. Todo esto hace que, digamos, que la mente se vaya calmando. Cuando la mente se va calmando y se va callando y haces el silencio, solamente por hacer el silencio te estás empezando a cambiar el paradigma, porque estás permitiendo que, por decirlo así, la divinidad, estás permitiendo que tu ser, que es ilimitado, empiece a tomar el poder que se le ha arrebatado, empiece a llevar tu vida, empiece a manejar tu vida. Entonces empiezas a dejar que este poder, esta inteligencia amorosa que quiere lo mejor para ti, empieza a gobernar tu vida. Y de este modo se va cambiando el paradigma. No se necesita hacer mucho esfuerzo, sino que lo único que necesitas hacer es dejar que la mente no tenga tanto poder como el que tiene ahora. ¿Vale? Bueno, espero que te haya gustado y voy a poner el enlace a los 7 vídeos sobre cómo cambiar el paradigma por si le quieres echar un vistazo. Muchas gracias.